S&M Contadores. Te informa. La importación es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Este contribuye con las siguientes acciones. Complementar el suministro nacional ante la insuficiencia de la producción. Abrir nuevas opciones de consumo y mejores condiciones de compra. Fomentar la competitividad de las empresas en la oferta de productos. Requisitos para realizar una importación. Declaración única de aduanas debidamente cancelada o garantizada. Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las mercancías, factura, documento equivalente o contrato. Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y fotocopia adicional de este, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su nacionalización, salvo excepciones. Autorización especial de zona primaria, cuando se opte por el despacho anticipado con descarga en el local del importador, código 04. Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector competente para mercancías restringidas o declaración jurada suscrita por el representante legal del importador, en los casos que la norma específica lo exija. Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones específicas sobre la materia. La Declaración Andina de Valor DAV, en los casos que sea exigible el formato B de la DUA. Lista de empaque o información técnica adicional. Volante de despacho en caso sea solicitado por la autoridad aduanera. Las personas naturales, cuando realicen despachos de importación de mercancías con fines comerciales, están obligadas a utilizar el número del Registro Único de Contribuyente RUC. Tipos de importación. Envíos postales importa fácil SERPOST. Permite importar o recibir envíos postales a través de SERPOST, como compras o regalos del extranjero hasta por un valor FOB, valor de la mercancía entregada a bordo del transporte designado por el comprador en el puerto de embarque. Máximo de $2.000 por envío. Envíos de entrega rápida, courier. Permite importar o recibir envíos a través de empresas de servicios de entrega rápida, DHL, FedEx, entre otros, como compras o regalos hasta por un valor FOB máximo de $2.000 por envío. Despacho simplificado de importación. Es para mercancías cuyo valor FOB no exceda los $2.000. Tienes que presentar la declaración simplificada de importación, DSI. El trámite puede hacerlo el importador o un despachador de aduana. Importación para el consumo. Es para mercancías cuyo valor FOB sea mayor a los $2.000. El trámite lo debe realizar un agente de aduana. Tributos que gravan la importación. Derechos a valor. Son los impuestos establecidos en el arancel de aduanas a las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional. Derechos correctivos provisionales a valor. Medidas correctivas aplicadas por el Perú a los demás países miembros de la Comunidad Andina que son de carácter no discriminatorio, de conformidad con el Acuerdo de Cartagena. Derechos específicos sistema de franja de precios. Este tributo, que tiene la naturaleza de derecho arancelario, grava las importaciones de los productos agropecuarios tales como arroz, maíz amarillo, leche y azúcar, productos marcadores y vinculados, fijando derechos variables adicionales y rebajas arancelarias según los niveles de precios piso y techo determinados en las tablas aduaneras. Impuesto selectivo al consumo ISC. El impuesto se aplica bajo 3 sistemas. Sistema al valor. La base imponible está constituida por el valor en aduana más los derechos de importación para el consumo. Sistema específico. La base imponible está constituida por el volumen importado expresado por la cantidad y las unidades físicas. Y por último, el sistema al valor según precio de venta al público. La base imponible está constituida por el precio de venta al público sugerido por el productor o el importador. Impuesto general a las ventas IGB. La base imponible está constituida por el valor en aduana más los derechos arancelarios y demás tributos que afecten la importación. Impuesto de promoción municipal IPM. La base imponible está constituida por el valor en aduanas determinado conforme al sistema de valoración vigente, más los derechos arancelarios y demás impuestos a la importación con excepción del impuesto general a las ventas. Derechos antidumping y compensatorios. Los derechos antidumping se aplican a determinados bienes cuyos precios dumping causen o amenacen causar perjuicio a la producción peruana. Régimen de percepción del IGB venta interna. Ámbito de aplicación. El régimen de percepciones constituye un sistema de pago adelantado del IGB aplicable a las operaciones de importación definitiva de bienes gravados con dicho impuesto, por el que el importador cancela un porcentaje adicional del IGB que va a corresponder a sus operaciones posteriores. Documentos sustentatorios de la declaración. Documento de transporte. En la vía terrestre, cuando la mercancía es transportada directamente por sus propietarios, el documento de transporte puede ser reemplazado por una declaración jurada. Factura a documento equivalente o contrato, que cuente con la información mínima requerida detallada en el procedimiento correspondiente. Cuando la factura a documento equivalente o contrato no consigne la información antes señalada, esta debe ser transmitida en la declaración.
Comprobante de pago. En la transferencia de bienes antes de su nacionalización. Seguro de transporte de corresponder. En el caso de una póliza global o flotante, el documento que acredite la cobertura de las mercancías sujetas a despacho. La autorización o el documento de control del sector competente en la regulación de la mercancía restringida, cuando no son gestionados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE, o una declaración jurada suscrita por el importador cuando la norma específica lo señale. Certificado de origen de corresponder. Cuando las características, cantidad o diversidad de las mercancías lo ameriten, la autoridad aduanera, adicionalmente y en forma excepcional, puede solicitar la información del volante de despacho, lista de empaque, cartas aclaratorias del proveedor o fabricante, contratos y sus adendas, documentos bancarios o financieros, documentos oficiales y documentos aclaratorios referidos al transporte seguro y aspectos técnicos de la mercancía. Preguntas frecuentes de importación. ¿Cuáles son los costos asociados con la importación? Los costos asociados con la importación pueden incluir el precio de compra de los productos, los gastos de transporte, los aranceles aduaneros, los impuestos, los seguros y los costos de almacenamiento y distribución. ¿Cómo funciona el proceso de importación? El proceso de importación implica una serie de pasos que van desde la identificación de los productos o servicios a importar, pasando por la elección de proveedores, trámites aduaneros, transporte y distribución, hasta la entrega final. Es esencial contar con un plan estratégico y conocer las regulaciones y normativas del país importador y exportador. ¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar una importación? Los documentos necesarios para realizar una importación pueden variar según el país y la mercancía, pero generalmente incluyen la factura comercial, el conocimiento de embarque, los documentos de seguro y los documentos aduaneros. ¿Quién se encarga de contabilizar una importación? Existen 3 actores que intervienen en el proceso. Cada uno de ellos debe contabilizar la operación de un modo diferente, expidiendo documentos de facturación distintos en función de cada caso. El proveedor. Si una empresa o autónomo en Perú importa un bien, el proveedor le emitirá una factura sin IGB. El proveedor incluirá en su contabilidad la operación que, en su caso, será de exportación, conforme a la regulación de su país de origen. El importador. La empresa o autónomo que ha adquirido los bienes recibe esa factura sin IGB, que debe incorporar a sus libros contables. Agente de aduanas. Esta persona o entidad emitirá al importador una factura que incluirá los siguientes conceptos. Sus honorarios. Derechos arancelarios. El IGB derivado de la base imponible de los 2 servicios anteriores. El IGB de la importación. ¿Cómo se realiza el registro de la DUA? La DUA SUNAT, la vamos a registrar en el registro de compras formato 8.1. Debes tener en cuenta, que como proveedor en el registro de la DUA, debe figurar la SUNAT. ¿Cómo se realiza el registro del invoice? Para las personas que llevan sus libros electrónicos, el registro del invoice se realizará en el formato 8.2 registro de compras no domiciliados. ¿Qué es una DUA y por qué es importante a la hora de contabilizar una importación? Es un documento que debe cumplimentarse en la aduana en el momento de la importación o exportación. Es necesario para el cumplimiento de las formalidades aduaneras y sirve como base para las declaraciones tributarias del IVA. Si estás interesado en saber más del tema o deseas realizar este proceso, contáctanos y suscríbete a nuestro canal.